Bueno, ya estamos otra vez todos los que tenemos que estar ahorita. Vamos a continuar con la clase. Habíamos quedado que ustedes tienen que demostrar el teorema del Lax-Milgran generalizado en espacios de Hilbert. Ok, ya entonces ahora voy a comenzar a introducir un poquito de la maquinaria que vamos a utilizar para aplicar lo que se llama el teorema generalizado de Lax Milgram, pero en espacios de Banach. Entonces, para ello voy a escribir algunas cosas que ustedes también ya saben, entonces las vamos a ir recordando poco a poco, pero que también son muy importantes. Entonces, voy escribiendo, sean X, Y en R, espacios vectoriales normados, ¿ok? Em, y A está L de X, Y. A es un operador lineal de X y Y. Aquí para que no suene tan extraño, voy a decir mejor sean X y Y, espacios vectoriales normados en R, y A que es un operador que va de lineal y acotado que va de X a Y. Entonces, vean, dado un funcional G lineal y acotado de Y, ¿verdad? Se tiene, ya que está en el dual, se tiene el siguiente diagrama. El siguiente diagrama. Entonces, vean, yo sé que de X a Y tenemos el operador A. Yo sé que de Y a R tenemos el funcional G, ¿verdad? Que es lineal, bueno, es un funcional de Y a R. Entonces, yo puedo viajar, digamos, de X a R a través de la composición de G con A, ¿verdad? De donde se deduce, vean, se deduce que el G compuesto con A pertenece al dual de X. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque G y A son lineales y acotados. De manera que la composición es eh, igual, ¿verdad? Lineal y acotada. Es un funcional lineal y acotado. ¿Ok? Más aún, noten que para cada X que yo me dé en el espacio X, se tiene lo siguiente. Se tiene que el G compuesto con A, lo pongo así, G compuesto con A de X, G compuesto con A de X, pues es G de A de X, ¿ok? Y pues por el acotamiento tenemos que esto es menor o igual que la norma de G por la norma de A de X. Eso es por el acotamiento de G, y por el acotamiento de A tenemos que esto es menor que la norma de G por la norma de A por la norma de X, ¿ok? Em, bien. Sí, vean, noten acá que esto que está acá,
¿verdad? Esto es constante. Aquí la única variable sería x, eh, lo cual nos, lo cual nos dice que la norma de g compuesto con a es menor o igual que la norma, bueno, la norma de a con la norma de g. ¿De acuerdo? Entonces tenemos este acotamiento que está aquí. Entonces lo anterior induce la definición del operador adjunto, que como ya les dije, ustedes lo tuvieron que haber visto funcionar. El operador adjunto es el operador A', que va entonces del dual de Y al dual de X. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace ese operador? Pues toma un elemento en el dual de Y, que sería G, y lo manda al dual de X a través de la definición que tenemos aquí, que es G compuesto con E. ¿Ok? Es fácil ver que el adjunto de A es lineal. ¿Ok? Esto es por la definición de la suma de funcional. ¿Ok? Entonces, este va a quedar de tarea para que ustedes lo demuestren. ¿Ok? Por la definición de la suma de funcionales. Em, entonces, les va a quedar de tarea. ¿Y qué más tenemos? Tenemos lo siguiente. Además, ojo, vean que la norma de A adjunto de G, vean que esto vive en el dual de X, pues por definición, esto es igual al G compuesto con A, ¿verdad? Por esto que está aquí. Adjunto de G es G compuesto con A. Entonces tenemos esto. Entonces tengo esta identidad que está aquí. Em, pero nosotros ya tenemos aquí que el G compuesto con A es menor o igual que la norma de A por la norma de G. Entonces voy a poner acá la norma de A por la norma de G. Vean que la norma de G yo la estoy sacando en el dual de Y, ¿no? Y esto es para todo G que está en Y dual. Bien. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Esto nos está mostrando entonces que el adjunto de A es acotado. ¿Ok? Entonces, voy a poner acá, lo cual muestra que el adjunto de A es acotado. ¿Ok? Con, y ojo, entonces, esto que está aquí nos está diciendo que el adjunto de A, ¿verdad? Es menor o igual entonces que la norma del adjunto de A es menor o igual que la norma de A. Listo. Bien, entonces tenemos eso. Por otro lado, recordando una consecuencia
una consecuencia del, voy a poner así, supongo que lo conocen, ¿saben qué es THB? Una consecuencia del teorema de Hahn-Banach nos dice que, bueno, era esto, que la norma de X se podía escribir como el supremo de los f en el dual de X, f diferente del nulo, de el f de X entre la norma de f. Aquí, para que lo recuerden, aquí revisar, ¿no? Esa consecuencia del teorema de Hahn-Banach. Entonces voy a cambiar el X, lo voy a cambiar por el, vean acá, la norma de f es en el dual de X, ¿verdad? Y la norma de X aquí sería pues en X, obviamente. Voy a cambiar entonces, o se le voy a aplicar ese teorema o esta identidad que tenemos aquí al A de X. Entonces, así, ojo, vean, A de X, vean que A de X, dado que A es un operador que va de X a Y, por esto que está acá, entonces quiere decir que lo voy a medir en la norma Y. Eso se lo estoy aplicando. ¿Esto qué es? Este es el supremo de, en este caso, los funcionales. Entonces, yo sé que los funcionales en el dual de Y se notan por G, digamos, los estamos denotando por G, es diferente del nulo. Entonces aquí tengo que poner G y en lugar de X, tengo que poner el A de X, ¿verdad? Y aquí tengo que poner la norma de G en el dual de Y. ¿Sí? Eso, entonces, es igual al supremo de los G en el dual de Y, G diferente del nulo. Entonces, si notan ustedes aquí, vean, el G compuesto con A es A adjunto de G. Por lo tanto, esto yo lo puedo cambiar por el A adjunto de G, ¿de acuerdo? O sea, estoy diciendo, este pedacito de aquí amarillo lo estoy cambiando por este que está aquí, por la definición. Y aquí lo que me va a quedar va a ser un X, ¿verdad? Y por acá, pues me va a quedar la norma de G en el dual de Y. Entonces, yo sé, además, vean acá, que bueno, esto se puede acotar, ¿verdad? Aquí se puede acotar, porque es acotado. Vean aquí lo tengo. Esto que está acá, ¿verdad? Se lo voy a aplicar, entonces me va a quedar que esto es menor o igual que el supremo de los G en el dual de Y, G diferente del nulo. Entonces me va a quedar la norma de adjunto de G, la norma de X, y aquí abajo me va a quedar la norma de G en el dual de Y. Y eso, ok, por esto que está aquí, va a ser igual al supremo, menor o igual al supremo de los G en el dual de Y, G diferente del nulo, y aquí me va a quedar la norma de adjunto por la norma de G, dual de Y, la norma de X, y abajo ya tenía la norma de G en el dual de Y. Entonces se van a cancelar las normas del G dual y esto me está quedando como el supremo
de los G en el dual de Y es diferente del nulo de la norma de adjunto por la norma de X. Pero noten ustedes que el supremo que estamos sacando es sobre los G y pues yo ya los eliminé de acá, ¿verdad? Porque se cancelan. Quiere decir entonces que esto simplemente es la norma de adjunto de A por la norma de X, porque no está actuando sobre G. Así, la norma de AX en Y es menor o igual que la norma del adjunto de A por la norma de X, ¿verdad? Y esto es para todo X. En X, esto me implica entonces que la norma de A es menor o igual que la norma del adjunto de A. ¿Ok? Por lo tanto, concluimos que la norma de A es igual a la norma del adjunto. Es algo que, como les dije, ya ustedes habían visto. Pero es importante que pues lo recordemos, principalmente lo que es la definición, bueno, la consecuencia del teorema de Hamm-Banach, ¿verdad? Para que la tengamos en mente. Lo ponen como una consecuencia, es un lema, supongo, un teorema. Y también lo que es la definición del adjunto. Entonces, tengan en cuenta la definición del adjunto, que acá la estoy subrayando, ¿verdad? Que el adjunto va del dual de Y al dual de X. O sea, si tengo un operador que es lineal acotado de X a Y, entonces el adjunto va del dual de Y al dual de X. Entonces me doy un funcional en el dual de Y y pues a través del A', ¿verdad? Entonces voy a llegar al dual de X, ¿verdad? Entonces queda A' de G, que se define como la composición de G con A. Bien, entonces voy a poner lo siguiente. Hemos demostrado el siguiente lema. ¿Qué dice el lema? Dados X y Y espacios vectoriales normados y A que es un operador que va de X a Y, entonces se tiene que el adjunto de A es un operador del dual de Y al dual de X y además tenemos que la norma de A es igual a la norma de su adjunto. Listo. No sé si hay alguna pregunta. Eso ya lo habían visto, ¿verdad? ¿O no? Están por ahí. Se fueron. Si lo vi, no me acuerdo. Don Alejandro no se acuerda. Ok, bueno. Ténganlo en mente entonces. Ahora sí, ya teniendo en cuenta lo que es el adjunto de un operador, entonces vamos a continuar con un lema, un teorema previo, vamos a ponerle acá, ¿no? Entonces, voy a poner aquí. Continuamos con el siguiente resultado. Entonces, voy a ponerle acá un teorema previo, dos puntos, em, sean X y Y, espacios de Banach,
¿Ok? A es un operador que va de X a Y. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes. Entonces, vamos a poner aquí la afirmación A, que me dice entonces que el rango de A es cerrado. Es equivalente a decir entonces que el rango del adjunto, que ya acabamos de definir, es igual al anulador por derecha em, del kernel de A. Voy a poner aquí un C, que el rango del adjunto es cerrado. Y un D, que me va a decir entonces que el rango de A es igual al anulador por izquierda del kernel del adjunto. ¿Ok? Entonces, cuando yo tenga alguna de estas de acá, por ejemplo, si tengo como hipótesis que el rango de A es cerrado, entonces, siempre y cuando A sea un operador que va de X a Y y X y Y sean espacios de Banach, entonces yo puedo afirmar alguna de estas otras que están acá. Bien, esta no les voy a decir que la demuestren, simplemente que la tengan ahí. Em, Ahora viene un teorema. Vamos con un teorema. Entonces, dice así, teorema, sean X y Y en Banach y B va a ser un operador que va de X a Y. ¿Ok? Entonces, dos puntos, tenemos lo siguiente. B es sobreyectivo si y solo si el adjunto de B está, bueno, el adjunto de B que es este, ¿verdad? Está aquí, es inyectivo y de rango cerrado. Bien, esto es, dos puntos, existe un alfa mayor que cero, tal que la norma del B adjunto de G en el dual de X es mayor o igual que un alfa por la norma del G en el dual de Y para todo G que está en el dual de Y. ¿Ok? Eh, B. B es inyectivo si y solamente si el supremo de todos los G que están en el dual de Y, de los G de Bx, es mayor que cero para todo X que está en X y para todo X diferente del nulo. ¿Ok? C. El B adjunto es sobreyectivo
Y por acá decimos que sí, solo sí. B es inyectivo y de rango cerrado. ¿Qué significa que B sea inyectivo y de rango cerrado? Esto es que existe un alfa mayor que cero, tal que la norma de B de X en Y, perdón, en Y es mayor o igual que alfa por la norma de X, que está en X, para todo X que pertenece a X. ¿Ok? Y vamos con un D, que nos dice que el B adjunto es inyectivo. Sí, solo si el supremo de los X que están en X, de los G de B de X, es mayor que cero para todo G que pertenece en el dual de Y, G diferente del nulo. ¿Ok? Y el E nos dice que B es biyectivo, sí y solamente si el B adjunto es biyectivo. ¿Ok? Entonces tenemos estos, en este teorema bastante importante y lo vamos a utilizar ahorita más adelante para probar un resultado que ya nos va a introducir un poquito más a los problemas variacionales. Ok, no sé si ya vieron esto pues se ve funcional, pero pues con un enfoque con espacios de Banach, ¿verdad? Vean que aquí lo único que le estamos pidiendo al X y el Y es que sean Banach, mientras que pues el que tiene como un asterisquillo, ese es el que se pide en Hilbert, ¿verdad? Espacios de Hilbert. Bueno, en este caso estamos en espacios de Banach. Em, bien, entonces, bueno, lo que me queda es lo siguiente. Y esta es una eh, definición. Voy a dejar esto por acá. Esta es una definición. ¿Ustedes vieron reflexividad? O sea, espacios reflexivos, ¿no lo vieron? No. O sea, si yo les digo que es un espacio reflexivo, no saben. No sé, Andrea o Emilio, pero yo sé que algo he visto de reflexividad, pero ya hace rato. Ok, bueno, entonces la definición es lo siguiente, dado X un espacio de Banach, se considera el dual del dual, el dual del dual, que también se llama bidual, ¿verdad? Voy a poner aquí, entre paréntesis, el bidual, y se nota, bueno, el dual del dual de, vamos a ver, vamos- sí, así, vamos a ver, dado X un espacio de banda, se considera el dual del dual, o sea, el dual del dual de este dual que está aquí. Eh, ok, el dual del dual, el cual
se denota como el bidual, así. Y se define el operador que está por acá. Es un operador j de x que toma elementos de x y los manda al bidual. Entonces tomo un x y entonces el j de x está en el bidual, donde, donde el j de x va del dual de x a los reales. Voy a poner esto un poquito más para arriba, donde eso sucede. Entonces, en el dual de x viven funcionales. Entonces, lo que hace este j de x es actuar sobre funcionales. O sea, actúa sobre funcionales, se toma funcionales en f, los manda a los reales a través de esta definición, f de x. ¿Ok? Entonces, notar que j de x es lineal. ¿Ok? J de x es lineal. ¿Por qué j de x es lineal? Bueno, porque f es lineal. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren ver la linealidad del j de x, em, bueno, esta sale por la definición de la suma de funcionales. J de x es lineal. Y además, si notan ustedes ahí el j de x de f, pues simplemente es valor absoluto de f de x. Y esto por el acotamiento de f es la norma de f en el dual de x por la norma de x. Y esto, voy a ponerlo así, la norma de x por la norma de f en el dual de x. Simplemente le cambio el orden, lo cual dice que, em, vamos a ver, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el j de x es acotado, ¿verdad? Es efectivamente acotado, es decir, pertenece al bidual y pues por la desigualdad que tenemos aquí, también llegamos a que la norma de j de x, así, en el bidual, a la norma del bidual es menor o igual que la norma de x, ¿verdad? Aquí estoy tomando funcionales, entonces em, me está quedando eso, la norma de x. Más aún, vean, j de x, la norma de j de x en el dual en el bidual, ¿verdad? Mm, ¿Qué es esto? Bueno, por definición, esto es el supremo de todos los f que están en el dual, f diferentes del nulo, de j de x de f, dividido entre la norma del f.
¿ok? Pero yo sé que el j de x de f, pues es el f de x. Por lo tanto, aquí simplemente voy a cambiar el supremo de los f en el dual f diferente del nulo. Aquí voy a poner f de x y abajo voy a poner norma de f en el dual de x. Y si ustedes recuerdan, esta es la identidad que es consecuencia del teorema de Hahn-Banach. Por aquí ya lo había escrito arriba. Aquí está, ¿verdad? Entonces tengo eso es la norma de x. Por lo tanto, aquí lo que me va a quedar es la norma de x. ¿Ok? Esto es por consecuencia. Aquí voy a poner consecuencia del teorema de Hahn-Banach. Para que vean hasta dónde se usa el teorema de Hahn-Banach. Bien, entonces, ¿qué nos dice esto? Es decir, la norma de j de x, medida la norma del bidual, es igual a la norma de x, medida la norma de x, para todo x que está en x. Voy a poner asterisco a eso. Ahora, noten, o sea, noten ustedes que tenemos esta identidad. Por lo tanto, vean acá. Si x vale cero, entonces aquí yo tengo que poner el cero. Y por lo tanto, esto me está dando cero. O al revés. Si yo iguale esto a cero, entonces es porque el único valor es que x vale cero. Resumen, j de x, que va de x al bidual, es un operador lineal y acotado. Con, si se fijan ustedes acá, si yo tengo esta identidad, quiere decir que la norma del j de x, que va de x al bidual, es igual a 1. ¿Ok? En virtud de asterisco, se dice que j de x es una isometría. Es una isometría. ¿Ok? Em, además de asterisco también se tiene que el j de x es inyectivo. ¿Ok? El j de x es inyectivo. Pues porque si esto lo iguala a cero, entonces x vale cero. Y listo. Esto va a motivar entonces la definición, ¿ok?, de reflexividad. Ok, esta definición se la deberían de tatuar si fuese posible, porque es súper importante. Se dice que X es reflexivo, se dice que X es reflexivo si además de ser inyectivo, que lo es, ¿verdad? Ya vimos que lo es, J de X es una sobreyección.
¿ok? Sobreyección y por lo tanto, j de x es biyección, ¿sí? Entonces, tenemos eso. O sea, se dice que X es reflexivo si además de ser inyectivo, J de X es una sobreyección y por lo tanto J de X es biyectivo. Cuando nosotros tengamos que J de X es biyectivo, entonces, eh, o si yo estoy diciendo que X es reflexivo, es porque J de X es biyectivo, o si digo que J de X es biyectivo, es porque X es reflexivo. Ejercicio. Aquí lo voy a poner como ejercicio o tarea. Voy a poner aquí tarea. Ajá. Tarea. em, Probar que todo Hilbert X es reflexivo. ¿Ok? O sea, la hipótesis de reflexividad la tienen todos los espacios de Hilbert. Observación, que X sea reflexivo significa entonces que todo elemento que pertenece al bidual tiene la forma del j de x, ¿ok? Y eso es para todo x en x, ¿ok? Porque es una biyección. En otras palabras, el bidual no sería otra cosa que el j de x de todo x, que se puede definir entonces como los j de x, donde x está en x, ¿ok? Entonces, esa es la gran hipótesis a la que estamos llamados a tener en mente que, pues, que un espacio sea reflexivo significa eso, ¿verdad? Que el j de x es una sobreyección también. Aparte de ser inyectivo, es sobreyectivo y por lo tanto es una biyección. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Por el momento no, profe. Todo bien. Ok. Em, Vamos a ver. Ok, hipótesis de reflexividad y... ujú, bien. Entonces, vamos a irnos un poquito arriba, porque ahora vamos a entrar en la parte de los espacios de Banach. Y si se dan cuenta, bueno, al inicio de la clase, nosotros a través de una forma bilineal definimos un funcional y a partir del funcional pudimos definir un operador B que estaba inducido por la forma bilineal. Entonces, de ahí, pues dijimos que ese B
de UV iba a ser exactamente la forma bilineal B de UV. Aquí nosotros teníamos el producto interno, entonces podíamos aplicar el teorema de representación de Riesz. ¿Ok? El teorema de representación de Riesz y pues o sea, de ahí es que podíamos obtener esta identidad que está por acá. Pero resulta que el teorema de representación de Riesz necesita digamos que el producto interno, bueno, que el espacio H sea es un espacio de Hilbert, lo cual, pues ya en espacios de Banach eso se nos va a caer, ya no lo tenemos, esa hipótesis no la tenemos. Em, entonces, yo les dejé a ustedes esta tarea, la tarea sería que demuestren, a ver, por aquí está, esta que está acá. Ujú. Entonces, el lema del Lax-Milgram generalizado, pero en espacios de Hilbert. Entonces, van a tener que hacer un procedimiento bastante similar, pero vean que en el lema del Lax-Milgram nosotros estábamos pidiendo que el BES fuera una forma bilineal, acotada y H-elíptica, si recuerdan, porque era únicamente un espacio. Entonces, esa hipótesis de H-elipticidad ahora no la vamos a tener porque tenemos primero dos espacios y la vamos a tener que reemplazar por dos condiciones in sub. ¿Cuáles son esas dos condiciones sin sub? Pues la primera, pues que existe un alfa mayor que cero, tal que el supremo de los elementos que están en H2, diferentes del nulo, de la forma bilineal dividente la norma del V en la norma 2, es mayor o igual que alfa por la norma 1. Esa es una. Y la otra que hay que probar es que el supremo de todos los V en H1 de B de UV es mayor que cero para todo V en H2 diferente del nulo. Si yo logro verificar esas dos hipótesis, entonces, para cada funcional que yo me esté dando en el espacio, en el dual de H2, entonces va a existir un único elemento en H1, tal que se verifica la identidad que tenemos aquí y también tenemos una cota a priori se llama, ¿verdad? Entonces, esto es para ustedes una tarea. Esa va a ser la tarea de ustedes. Entonces, el siguiente resultado pues, que necesitamos va a depender mucho de lo que ustedes pues vayan a hacer ahí. O sea, ustedes van a tener que hacer algo ahí. Yo lo que voy a hacer ahorita es eh, simplemente saltarme eso y esperar de que ustedes lo vayan a hacer, ¿verdad? Entonces, voy a poner aquí lo siguiente. Vamos a ver. Sean H y Q Banach, ¿ok? Sean H y Q Banach y sea A va a ser una forma em, bilineal acotada, pero de H cruz Q, una forma bilineal acotada, ¿ok? Entonces, dado un G en Q, nos interesa los puntos. Voy a poner aquí un P2. Esto. Nos interesa hallar un U que pertenece a H, tal que A de UV sea igual a un G de V para todo V que pertenece
a Q. ¿Ok? Ese es el problema que nos interesa. Pero ahora donde H y Q son espacios de Banach. Entonces, para analizar este problema, definimos el operador A que va de H al dual de Q, que toma elementos W y, bueno, este que está aquí, este A, lo voy a poner así como si fuera a cursiva. A de W, ¿ok? O sea, toma un W y lo lleva al dual de Q, tal que ese A cursiva de W de V es igual al A de W de V, y eso es para todo V que está en Q. ¿Sí? Muy similar a lo que hicimos al principio, digamos, cuando definimos el operador B colita, el B con colita o con rabillo. Es idénticamente, digamos, es muy parecido a lo que estamos haciendo. Em, entonces voy a poner acá de manera análoga. Análoga. A lo hecho para el caso Hilbert, a lo hecho para el caso Hilbert, se prueba que el A colita es un operador lineal acotado de H en el dual de Q, y también uno puede demostrar que la norma de A de L de H el Q dual es menor, igual con un M, donde el M es mayor que cero, es la constante de acotamiento de la forma bilineal A. Esta es la A que no es la colita, ¿verdad? No es con colita, es la forma bilineal. Em, Esto es A de W es menor o igual que el M por la norma del W que está en H por la norma del V que está en Q. Y eso es para todo W y para todo W en H y para todo V que está en Q. ¿Ok? Porque la forma bilineal A es acotada. Entonces, así, el problema P2 se reescribe equivalentemente como dos puntos. Entonces, ahora ponemos hallar un U que está en H, tal que, acuérdense que aquí lo que teníamos nosotros es que A de UV es igual a G de V, pero en este caso, como el A de WV es igual al operador con colita de WV, entonces lo que estamos poniendo aquí, o deberíamos de poner es tal que A de
V sea igual a un G de V para todo V que está en Q. ¿De acuerdo? Bien. O bien, noten que en realidad lo que estamos diciendo acá es que para que esta igualdad se satisfaga, el A de U debería ser igual al G, ¿verdad? Porque pues aquí tenemos al V. Eso es para todo V. Entonces, o bien, entonces ponemos hallar un H tal que el A de U sea igual a un G. ¿Ok? Entonces, aquí está la clave, ¿verdad? Así, encontrar soluciones. em, no, espera un momento, no quiero encontrar soluciones, quiero, o sea, para encontrar la solución o em, así, ¿cómo lo hemos puesto arriba? Arriba lo pusimos como por aquí. De aquí se deduce que garantizar la solución única de P. Eso es lo que voy a copiarlo. Ujú. Vamos para abajo. Así. De aquí se deduce que garantizar la solución única de el problema P2, ¿verdad? Em, equivale a encontrar condiciones necesarias y suficientes para que A, colita, ¿verdad? Sea biyectivo. Entonces, acuérdense de esto. O sea, originalmente nuestro problema es hallar un UNH que es Banach, tal que A de V es igual a G de V para todo V en Q, que también es Banach. Entonces, a través del operador inducido, mostramos entonces que el problema es equivalente a hallar un U, tal que pues este operador con colita, que sería el A, de UV sea igual a G de V, o bien que A de U es igual a G. Entonces, para que esto tenga solución única, basta probar que el operador A sea biyectivo, ¿ok? Porque o sea, recuerden que la biyectividad me da inyectividad, la inyectividad significa única solución y la sobreyectividad significa que tengo al menos una solución. O sea, la sobreyectividad me garantiza la existencia y la inyectividad me garantiza la unicidad. Entonces, ok, tenemos eso. Podríamos redactar entonces el teorema que necesitamos. Vamos a ponerlo acá. Eh, no, no lo vamos a redactar hasta que hagamos la demostración. Entonces, vamos a tratar de ver si podemos hacer la demostración. Entonces, em, por aquí, volviendo al problema P2,
Volviendo al problema P2. Ok. Los puntos. Em, vamos a ver. Ok. Bien. Em, vamos a derivar la primera versión del teorema de Lax-Milgrom en espacios de banda. En espacios de banda. Bien. Entonces, vamos a ver. Ok. Entonces, vean aquí que lo que dijimos es que para que el problema P esté bien planteado, esté bien puesto, entonces yo tengo que probar que A sea biyectivo. ¿Ok? Entonces, em, vamos a poner lo siguiente. Entonces, pedimos de momento, o vamos a ver. Más bien, eso no es lo que queremos hacer. Queremos espacios. Ok. Bueno, pedir que A, recuerden que el A iba ¿de dónde iba? De H al dual de Q. Pedir que el A, que va del H al dual de Q, sea biyectivo, equivale, ¿ok? am, a pedir por un teorema previo. Ven acá. Vamos arriba un toquecito. Nosotros escribimos un teorema previo aquí. Ujú. Pedir que un operador B sea biyectivo equivale a pedir que el adjunto sea biyectivo, ¿verdad? Entonces, ven aquí que el operador B se hace, digamos, B es un operador que va de lineal y acotado que va de X a Y. En nuestro caso, pues el X va a ser el H y el Y va a ser el dual de Q. Entonces, y el B va a ser nuestro A. Entonces vamos a invocar, digamos, esta parte E. La parte E, B es biyectivo, sí, solo sí, B' es biyectivo. Entonces, por el teorema previo, pedir que A sea biyectivo equivale a pedir que que el adjunto sea biyectivo. Pero el adjunto, ¿de dónde a dónde tendría que ir? Recuerden que el adjunto, vámonos un poquito más arriba también, lo que vimos antes. El A va de X a Y, el adjunto va del dual de Y al dual de X. Por lo tanto, aquí tendría que decir que el A adjunto va del dual del Q dual, o sea, el dual del dual de Q, que sería el bidual, al dual de H, ¿ok? Por definición de adjunto. Entonces, pedir que A sea biyectivo equivale a pedir que el adjunto
sea biyectivo, ¿ok? Entonces, decimos lo siguiente. En otras palabras, vamos así. A, voy a poner A de L de H al dual de Q biyectivo, si solo si, adjunto del bidual de Q al dual de H es biyectivo, ¿ok? Por el teorema previo que acabamos de mencionar ahorita. Si solo si, entonces, ahora vamos de acá. ¿Qué significa que el adjunto de A sea biyectivo? No sé si alguien me puede decir. Lo más lógico posible, que sea biyectivo. ¿Quién me dice? ¿Nadie? Que el adjunto sea biyectivo equivale a pedir que el adjunto sea sobreyectivo y que sea inyectivo. Son dos cosas nada más, ¿verdad? Pensaba que fuera tan obvio, profe. Así es de obvio. Así son las clases de mate, obvias. Bien, entonces, ¿qué significa que el adjunto sea sobreyectivo? Vámonos un poquito más para arriba. Por eso es tan importante que tengamos en mente, digamos, todas los teoremas. Y vamos a ver dónde estaban. Por aquí estaba, ya lo habíamos escrito. Acá. ¿Qué significa que el adjunto sea sobreyectivo? Equivale a decir que el B es inyectivo y de rango cerrado. En nuestro caso, entonces, que el adjunto de A sea sobreyectivo equivale a pedir a que el A sea inyectivo y de rango cerrado. Esto significa que existe un alfa mayor que cero, tal que el B de X mayor o igual que alfa de X, ¿verdad? Alfa por la norma de X. Entonces, la sobreyectividad, entonces sí, solo sí. Voy a poner aquí ¿cuál condición era? Por el teorema sería la parte, la C, ¿verdad? Por C, aquí está. Por C, B adjunto es sobreyectivo. Equivale a decir entonces que existe, voy a ponerlo así, que existe un alfa mayor que cero, tal que, pues en nuestro caso, nuestro operador es A, voy a poner aquí de W, sea mayor o igual que un alfa por la norma de W en H para todo, esto es para todo W en H, ¿ok? Eso es lo que tenemos. Vámonos ahora a la inyectividad. ¿Qué significa que el adjunto de A sea inyectivo? Entonces vamos otra vez a la definición. Aquí. ¿Qué significa que el adjunto sea inyectivo? Que el adjunto sea inyectivo está por aquí. Significa entonces que el supremo de los x en x de g de b de x son mayores que ceros para todo g en el dual de y con g diferente del nulo. Ese es por d entonces. A ver. Ese sería por d. Entonces aquí voy a poner por d. Entonces, ¿qué me está diciendo el d? El d me está diciendo entonces que el supremo
de todos los G, en este caso de A de W, donde aquí pongo los W en H, tienen que ser mayor que cero. Y eso es para todo G que está. Y ojo, vean dónde tiene que estar el. Vamos de una vez otra vez aquí a la definición. En el D. Vean la D. El adjunto es inyectivo, sí, solo sí. Los elementos que están aquí en X, para todo G que está en el dual de Y. Recuerden que nuestro X es H. Y recuerden que nuestro dual de Y, ¿quién sería? Em, el dual de Y sería Q dual, ¿verdad? Entonces, vámonos acá. Entonces, este sería para todo G que pertenece al bidual G diferente del uno. ¿Ok? El dual del dual. Por lo que hicimos antes, sí, los espacios, ¿verdad? Por los espacios. Bien, ya tenemos eso. Ahora bien, am, ¿qué significa esto entonces? Bueno, vean que aquí tengo la norma de A de W. Eso equivale entonces, la parte de arriba, a decir que existe un alfa mayor que cero, tal que, y aplico la definición de lo que es la norma del A de W. ¿Qué es eso? Eso no es otra cosa que lo mismo, es el supremo de los V que están en Q, V diferente del nulo de los A de W de V entre la norma de V en Q. Esto tiene que ser mayor o igual que el alfa por la norma de W en H. ¿Ok? Mientras que la parte que está abajo, pues se repite. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí que la parte de abajo la voy a repetir, no la voy a volver a escribir. Em, pero si ustedes recuerdan, este A de W de V no es otra cosa que la forma bilineal W V. ¿Ok? Entonces, esto es sí y solo sí. Existe un alfa mayor que cero, tal que el supremo, ahora de los V que están en Q, de los A de V diferente del nulo, de A de W de V, entre la norma de V en Q, es mayor o igual que un alfa por la norma de W en H para todo W que pertenece a H. Y la parte de abajo, que sería esto que estaba aquí, pues simplemente se repite. Entonces, aquí voy. Verde, verde, verde y verde. Mientras que la otra parte es rojo, rojo. El rojo se repite y se vuelve a repetir lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos que, tenemos que ver qué ponemos, ¿verdad? O sea, qué aplicamos. Voy a, voy a reescribir esto como estaba aquí, ¿no? Para que lo tengamos en mente.
Porque ¿qué hacemos con la parte de abajo? Con la parte de abajo es un poco complicado porque no sabemos qué hacer. Sin embargo, noten aquí que tenemos el bidual, o sea, el dual del dual en Q. Entonces, es aquí donde nosotros eh, tenemos que ver, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué hipótesis agregar para poder continuar? Porque de momento no sabemos qué hacer con la parte de abajo. Entonces, voy a decir lo siguiente. Luego, si agregamos la hipótesis de reflexividad, la hipótesis de reflexividad para Q, ¿ok? Que Q sea reflexivo, se tiene em, que esto que está aquí, que eso que está ahí, es equivalente a pedir que el supremo de los W en H, y en lugar de poner G de A, voy a poner J de Q, de V, de A, de W, eh, mayor que cero, ¿ok? ¿Por qué estamos cambiando eso? Bueno, recuerden que si A, o sea, si Q es reflexivo, o sea, si yo tengo que Q es reflexivo, quiere decir que el J de X era una biyección, o sea, era una inyección isométrica y también es una sobreyección. Y habíamos dicho entonces que cuando J de X es sobreyectivo, cuando J de X es sobreyectivo, entonces todo elemento que está en el bidual se puede representar como J de X. ¿Ok? Entonces, aquí es lo que estoy haciendo. Todo G, ven aquí, el G que está aquí, yo lo estoy cambiando em, por este señor que está acá. ¿Sí? Eso es todo lo que estoy haciendo. Eso es porque estoy asumiendo reflexividad. ¿Ok? Y esto es para todo V que está en Q, V diferente del nulo. ¿Ok? Eso es porque G es igual al J de Q de V. Eso es por la biyección. Donde voy a poner aquí J de Q es una aplicación que va de Q al bidual de Q, toma un elemento V y voy a obtener esto acá. Em, ¿Y qué tengo además? Bueno, solamente eso, ¿verdad? Y J de Q de V es igual al G de V. Y esto es para todo G que está en el dual. Eso es por la definición del operador J. Así, entonces, A es inyectivo, sí y solo si el supremo de los W en H
W, bueno, aquí no tengo que poner diferente de cero, simplemente tengo que decir W en H. Para todo V en Q, V diferente de cero. Recuerden que el V diferente de cero lo añadimos porque si el V fuera cero, entonces esto es igual a cero y pues no tiene sentido. Entonces aquí me va a quedar A de W de V mayor que cero para todo V que pertenece a Q. em, V diferente del null. ¿Ok? Listo. Y esto no es otra cosa que el supremo de todos los W en H. Y noten ustedes que A de V, em, vamos a ver. Ujú, ok. Esto que está acá, vean que el AW de V es el A de W de V. Es la forma bilineal, o sea, por la definición. Y esto es mayor que cero. ¿De acuerdo? Em, y aquí, esto es para todo V que pertenece a Q, V diferente del null. Entonces, que hace inyectivo quiere decir esto que está aquí. Pero algo que se me fue aquí, que no se los expliqué bien, es de aquí, yo estoy pasando de esta desigualdad que está aquí, estoy pasando a esta otra desigualdad. ¿Por qué? Porque recuerden que la definición del operador J de Q de V es igual a G de V. Entonces, quiere decir que si yo pongo acá J de Q de V, em, vamos a ver, J de Q de V, ajá, J de Q de V, yo lo tengo que poner entonces como si fuera el G de V, pero mi G es A de W. Ese es mi G y el V simplemente lo estoy poniendo acá, ¿verdad? Pues aquí lo que voy a hacer es poner bien el A. Eso es por la definición del operador J. ¿Sí se entiende esa parte? Este es como mi G. Y listo. Entonces, en conclusión, hemos demostrado el siguiente teorema. Este se llama el teorema de Lax-Milgren generalizado en espacios de Banach. ¿Ok? Esta se llama primera versión. Hay una segunda versión que no voy a demostrar, pero para que sepan que hay. Entonces, sean H y Q, Banach, tal que si yo añado que Q sea reflexivo, ¿ok? Y sea
Tengo A es una forma bilineal, H cruz Q, R, una forma bilineal acotada, FBA. Suponga entonces que dijimos nosotros lo siguiente, vean, yo quería únicamente, o sea, yo estoy seguro de que es suficiente con que yo le pida al A ser biyectivo, pero para que el A sea biyectivo, tengo que pedirle al adjunto ser biyectivo, es equivalente. Y que el adjunto sea biyectivo equivale a pedir que sea inyectivo y sobreyectivo. Y a partir de las equivalencias, digamos, de los resultados de equivalencia, pues logro poner aquí la norma de AW, el supremo. Voy bajando y me doy cuenta que lo único que tengo que pedir es que el supremo de A de W con V sea mayor que cero para todo V en Q y V diferente del nulo. Y la otra era que existía un alfa mayor que cero, tal que el A de W con V, no, por aquí, era este que está acá, ¿no? A de W con V, entre la norma de V en Q, sea mayor o igual que el alfa por la norma de W en H, para todo W en H. Entonces, esas dos condiciones son las que voy a agregar. Una es que exista un alfa mayor que cero, tal que el supremo de los V en Q, V diferente del nulo, de los A de W con V, entre la norma de V en Q, sea mayor o igual que un alfa por la norma de W en H para todo W en H. Esa es la condición de sobreyectividad. Y la otra condición, que es la de inyectividad, es equivalente a pedir el supremo de los W en H de A de WV mayores que cero para todo V que pertenece a Q, V diferente del nulo. Esas dos condiciones. Entonces, si yo garantizo que eso se cumple, para cada elemento que está en el dual de Q, existe un único U que pertenece a H, tal que A de UV sea igual a G de V. Y esto es para todo V que pertenece a Q. Además, se cumple la siguiente cota de error. ¿Ok? Menor o igual que 1 entre alfa por la norma de G en el dual de H y I y 2i son también necesarias. Son condiciones necesarias. ¿Ok? Listo. Ese es el teorema generalizado de Lax-Milgrom. También se conoce como el teorema de Banach-Nekash-Babushka. Em, pero bueno, es el teorema de Lax-Milgrom generalizado en espacios de Banach. Lo único que nos hace falta probar es, lo único que nos hace falta probar, ¿qué sería? Ah, la cota, esta cota que está aquí. Em, pero esa cota la vamos a obtener a partir de la identidad I. ¿Ok? Entonces, em, demostración, solo nos falta
Solo nos falta demostrar la cota. Para ello, vamos a aplicamos I, ¿verdad? Con W que sea igual a U. Entonces, vean aquí. ¿Cuánto me va a quedar entonces? Me va a quedar, bueno, aquí voy a poner aplicando I con W igual a U, se obtiene entonces que alfa por la norma de U en H es menor o igual que el supremo de los V que están en Q, V diferente del nulo, de A de UV entre norma de V en Q, ¿ok? Pero ese es el supremo de los V que están en Q, V diferente del nulo, el A de UV, que es igual, ese es igual al G de V. Entonces aquí pongo la norma de V en Q. Pero eso por definición es la norma del G en el dual de Q, ¿verdad? De donde obtenemos que la norma de U en H es menor o igual que 1 entre alfa por la norma de G en el dual de Q. Y ahí termina la demostración. Listo. Esa es, esa fue la clase de hoy. Em, Me interesa mucho que sepan, digamos, qué es lo que dice el teorema del axe Milgrán generalizado, porque también lo vamos a utilizar. Am, Eso nada más. Ujú. Ya se nos acabó el tiempo y vale más porque ya estoy cansado. Entonces, em, acuérdense, traten de transcribir esto y cualquier duda que tengan únicamente me avisan, que ahí me ponen un mensaje o nos conectamos un toquecillo en Zoom, puede ser, si lo necesito. No sé si tienen dudas o algo. ¿Todo bien? De parte de dudas, no, profe. Bueno, Profe, creo que el miércoles no voy a poder ir presencial. Es que ok. estoy bastante enfermo y creo que tengo un virus. Todos Entonces, andamos Ni se enfermos. acerque, Emilio, ni se acerque. mejor Dile, todos estamos enfermos. presencial. Que yo estoy enfermo, Andrea está enferma, usted está enfermo, solo falta Jonay, que la ve, que os confirme. Sí. Bueno, O entonces, tal vez no sé si podríamos valorar hacer la clase virtual, profe, si existiera la posibilidad. Ya, vamos a... Jonaikel ¿dónde está Jonaikel? creo que Y muy, muy viene, lejano. Muy lejano, dice. Tiene que preguntarle a Jonaikel, o sea, si todos están Que de creo que acuerdo está en Guanacaste. en Guanacaste. No sé si viene mañana. Sí, pero me imagino que si le decimos que es virtual, pues se queda allá, ¿no? Pensaría que sí. Ok, o sea, por mí no tengo ningún problema. Bueno, hagámosla virtual. Está Está bien. bien, pues. Ah, Muchas gracias. bueno, ok, Le avisamos a Jonaikel. ok, perfecto, está bien. Bueno, nos estamos viendo entonces. Está bien, profe. Muchas Muchas gracias, profe. gracias. Bueno, Hasta luego. chao. Pasemos una tarde.